En una rueda de prensa recientemente, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, habló sobre las negociaciones del Gobierno central con el Reino Unido sobre el Brexit y sobre la reunión en Ferrat de miembros del Partido Socialista para debatir sobre este asunto. Que no entendemos muchas veces por qué esa reunión y esas alertas y esos miedos y esos temas y esa defensa de los trabajadores españoles, porque si hay alguien que ha dicho desde el primer minuto que va a defender a los trabajadores españoles que tienen que cruzar la verja, ese ha sido este gobierno, el gobierno de Mariano Rajoy, con el ministro Dastis aquí en Algeciras, allí en Madrid y allí donde se le ha pedido que se posicione. El tema es muy claro. El grupo socialista, este grupo de socialistas en Ferrat, con esas declaraciones, lo único que hace es producir temor en los trabajadores, porque nada ha cambiado, nada se ha producido que no sea lo que ya se ha dicho por activa y por pasiva por parte del ministro de Asuntos Exteriores. Yo reitero el compromiso del ministro de Asuntos Exteriores, don Alfonso Dastis, porque vela y trabaja por los derechos y por los intereses de los ciudadanos, especialmente por los trabajadores transfronterizos. Suponen la principal prioridad para el Gobierno de la Nación. Y así lo reiteró, vuelvo a decirles, el ministro Dastis en su última visita al campo de Gibraltar, así lo reiteró en diciembre en la reunión en el Palacio de Viana y así lo está reiterando en todos los foros donde tiene ocasión. Y vuelvo a repetir, que es que el ministro Dastis ha recibido a los portavoces de los grupos políticos en el Congreso de los Diputados, de todos los grupos políticos, ¿vale?, incluido el del Partido Socialista. Contarles también cuál es la realidad. Es decir, los equipos negociadores están trabajando, los equipos negociadores están abogando por los derechos de los trabajadores de los trabajadores están incluidos en el paquete de negociaciones de este acuerdo de salida, tal y como se recoge en el punto 15 de dicho acuerdo, y ese punto 15, citado y tratado textualmente, dice: aquellos que en la fecha especificada trabajen como trabajadores transfronterizos, tal como se define en la legislación de la Unión Europea, entran dentro del alcance del acuerdo de salida. Esa es la traducción, y no debe de hacerse una traducción no literal porque induce a error. Así que es normal que exista preocupación en todas las partes que se pudieran ver afectadas por futuros acuerdos o desacuerdos, pero está claro que las consecuencias del Brexit dependen de las negociaciones, que no debemos crear alarmismo, que ya nos encontramos en la primera fase de este acuerdo, al que le va a seguir una segunda fase donde entra y donde se centra en el periodo transitorio, y ahí es donde va el marco de las futuras relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido, además de que se confirman los aspectos jurídicos de dicho acuerdo. En nuestra zona en concreto, nuestras miras deben de centrarse en la circulación y en los derechos de los trabajadores transfronterizos. Nosotros consideramos que, en este sentido, la voluntad del Gobierno español, del Gobierno británico y del propio Gobierno gibraltareño ha sido la de mantener la fluidez, la de mantener el compromiso por los derechos de los trabajadores, y España ha dicho por activa y por pasiva que no tenemos intención de tomar ningún tipo de medida que no sea la de seguir manteniendo esos derechos y esa fluidez. La Mancomunidad de Municipios y su presidente, que está aquí, Luis Ángel Fernández, que es parte integradora del equipo español que trabaja con el Brexit, ya facilitó un documento consensuado por todos los alcaldes en el que se establecían medidas encaminadas a mejorar la comarca y a hacerla más competitiva. Estas medidas no llegan en un cerrar y abrir de ojos. Hay una reunión en estos días del ministro Dastis con todos los subsecretarios de los distintos ministerios para proponer medidas que trabajen por favorecer al campo de Gibraltar y porque se desarrolle el campo de Gibraltar y porque el campo de Gibraltar se haga más independiente en cuanto a sus trabajadores para
poder tener inversiones que favorezcan el desarrollo del campo de Gibraltar y no tengamos a nuestros trabajadores pendientes de tener que cruzar la verja para poder encontrar trabajo, sino que se encuentre aquí. ¿De acuerdo? Y eso es lo que se hablará dentro de pocos días entre el ministro y los subsecretarios de los distintos ministerios. No hacer lo que nosotros decimos es no hablar de la realidad y no es otra situación la que provoca que la de miedo, y no se debe producir miedo en los trabajadores españoles que cruzan la verja, porque no es verdad que tengan que tener ningún tipo de temor, porque se está hablando de protegerlos, se está hablando de que el primer interés es el de los trabajadores, el primer interés es el de las personas. Lo ha dicho textualmente el ministro Dastis.